Queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos a esta su sección sobre la patrología cristiana. Continuamos pues con nuestro tema y vamos primero invocando la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido y iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar y amar en bien, y nos llene de gozo de sus consuelos divinos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ahora vamos a continuar con nuestro tema del nacimiento de la literatura cristiana. Primero, recordemos que tenemos que ubicarnos en una parte histórica en lo que se refiere de los primeros años de nuestra fe cristiana, que partimos aproximadamente del año 33, cuando ocurre la muerte y la resurrección del Señor, y hasta el nacimiento, considerado así, del primer escrito de la literatura cristiana. En ese lapso pasan 20 años. ¿Qué ocurre en esos primeros 20 años, queridos hermanos? Podríamos decirlo desde la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés hasta cuando ya el apóstol San Pablo comienza la elaboración de sus primeras cartas. En esos 20 años, hermanos, comienza ya a desarrollarse primero un ambiente cristiano, en el cual ya va preparando el nacimiento de las primeras letras cristianas. Primero hay que recordar que Jesús no dejó ningún escrito. Jesús, a lo largo de sus 3 años de su predicación aquí en la tierra, simplemente Él se dedicó a predicar. Es decir, su enseñanza fue 100% oral. Por lo tanto, hermanos, las primeras comunidades cristianas, sobre todo las que nacen en Palestina y en el norte de Palestina, prácticamente ellos no sentían la necesidad de que tuvieran algún escrito fijo sobre la doctrina y la enseñanza de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque ellos contaban con la fortuna de tener a los testigos oculares que vieron, escucharon y fueron testigos de la presencia y de la enseñanza de Jesucristo. Estamos hablando de los apóstoles. Por lo tanto, los primeros cristianos veían en la presencia misma, en la palabra misma, en la enseñanza misma de los apóstoles, la suficiente garantía de que lo que les estaban transmitiendo ellos era lo que realmente Jesús había dicho y les había enseñado. Y también, hermanos, otro aspecto importante a considerar es que en esos años las primeras comunidades cristianas sentían ya la inminente llegada del Señor, lo que llamamos la parusía inmediata. Ellos ya claramente tenían presentes las palabras de Cristo que decían: no pasará esta generación antes de que mis palabras se cumplan, es decir, la llegada misma del Señor. Por eso también no se preocupaban tanto por dejar un legado escrito, porque ellos ya pensaban que la venida de Cristo era inminente. Por lo tanto, hermanos, en esos 20 años, piense bien que les estoy yo narrando, los primeros 20 años del nacimiento de la Iglesia y de su posterior desarrollo, podemos decir que se desarrolla 4 características que van a favorecer un ambiente
que posteriormente sí va ya a dar a entender la necesidad de fijar por escrito la enseñanza y la doctrina de Jesús. Primero, asistimos ya en esos 20 años a una serie de instrucciones y a una serie de exhortaciones de carácter moral. ¿A qué me refiero? Normalmente ya los apóstoles comienzan a dar a conocer todo un elenco de virtudes y pecados, catálogo de las obras buenas, o un ejemplo muy concreto lo tenemos en la doctrina de los dos caminos, que es muy común en el judaísmo. Es decir, cuando nuestro Señor te presenta en base a tu libertad dos caminos, uno que te va a llevar al bien, otro que te va a llevar al mal, y que cuyas metas de ambos caminos es el cielo o el infierno. Esa es una doctrina muy común en aquellos entonces y que queda reflejada en la misma Sagrada Escritura. Por eso, hermanos, aquí ya vemos una primera característica que va a favorecer la escritura cristiana en el futuro: las constantes exhortaciones a la moralidad de los actos de los primeros cristianos. También, hermanos, ya asistimos al desarrollo de una primera liturgia, de una liturgia cristiana, a través de las oraciones, de los cantos o de las aclamaciones. Aquí es donde ya tenemos ya la presencia de las primeras celebraciones cristianas de los cantos del Aleluya, el canto del Hosana y también del canto del Amén, junto con la oración del Señor, el Padre Nuestro, o el Magnificat o el Benedictus, estos cánticos propios del Evangelio de San Lucas. Por eso, hermanos, aquí es donde también ya los primeros cristianos, aparte de decirlo oralmente, posteriormente verán la necesidad de consignar por escrito ya estas primeras liturgias cristianas. También, hermanos, se desarrolla la catequesis prebautismal. Es decir, ya los primeros cristianos ya ven la necesidad de que quienes se acercan a pedir el bautismo tengan que tener muy bien en claro en qué van a creer. Aquí es donde nacen los primeros símbolos de la fe, los pequeños credos o los primeros resúmenes de la vida cristiana, que no es otra cosa que la enseñanza fundamental sobre el ser y la persona de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y por último, hermanos, tenemos el desarrollo de la predicación querigmática. Recuerda que el querigma es el primer anuncio que los apóstoles realizan sobre la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, que lo hizo por ti para salvarte por amor. Es decir, la esencia misma de la predicación cristiana, y que perfectamente lo tenemos de ejemplo al apóstol San Pablo en sus 4 viajes apostólicos. Hermanos, estas 4 características van favoreciendo 20 años después el nacimiento de los primeros escritos cristianos. Ahora bien, para terminar, también junto con estas 4 características van surgiendo una expresión, unas expresiones o palabras atribuidas a nuestro Señor, pero que no han quedado consignadas en los 4 evangelios canónicos. Eso lo vamos a ver más adelante, el tema de los 4 evangelios. Pero ahorita simplemente quiero que te acuerdes de este término, agrafás. Es un término griego que significa no escrito. Se refieren a frases o palabras atribuidas a nuestro Señor, pero que tú no las vas a leer dentro de los 4 evangelios canónicos: Mateo, Lucas, Marcos y Juan, sino en otra parte. Te voy a poner un ejemplo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra estas palabras en concreto: tened presentes las palabras del Señor, mucha mayor dicha es el dar que el recibir. Esta frase, dicha por los apóstoles en este libro de los Hechos de los Apóstoles, tú no la vas a encontrar en el libro de los Evangelios, en los 4 Evangelios, pero que ellos le atribuyen estas palabras a nuestro Señor. Por eso se le llama agrafás, es decir, no están escritos en los Evangelios, pero quedaron así consignadas en otros ambientes. Queridos hermanos, esto nos ayuda para comprender la importancia de la tradición oral dentro de la Iglesia.
para que tú te des cuenta que no todo lo que creemos como católicos solamente está por escrito, sino que también fue fruto del desarrollo de la tradición oral, comenzando por los apóstoles y estudiada y reflexionada por los primeros padres de la Iglesia. Esperemos, hermanos, que esto les haya ayudado para ir comprendiendo mejor los primeros años de nuestra fe desde el ámbito de los padres de la Iglesia. Les voy a impartir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias y que Dios los bendiga.